Hola amigos, ya me encontró otra vez uno de los mejores monumentos de que es el Observatorio Astronómico. Y nosotros vamos a conocer este lugar con un guía que habla perfectamente español, porque sin guía estos los instrumentos no podemos entenderlos. Entonces aquí está que yo estoy aquí, justo atrás de mí es un reloj de sol y aquí es nuestro guía, el Gaurav. Gaurav, esta es que el chico vas a enseñar a nosotros cómo funcionan estas cosas. Vamos a conocer con él. Namaste. Hola, bueno, me llamo Gaurav es el observatorio astronómico. Se llama Jantar Mantar. Jantar Mantar es un conglomerado de dos palabras. Jantar significa instrumento y Mantar significa calculación, cálculo. Maharaja Jaisingh II empezó a construir este observatorio en 1728 hasta 1734. Maharaja Jaisingh II, él era astrólogo, astrónomo, matemático, planeador y gran arquitecto. Fue nombrado Savai, Savai o sabio. Maharaja Jaisingh II construyó 5 observatorios en India. En primer, Delhi, Mathura, Banaras, Ujjain, en último de Jaipur. En este observatorio más grande de todos. Aquí todos los instrumentos funcionan por la luz del sol. Aquí todos los instrumentos tienen un ángulo 27 grados, porque ya por la latitud 27 grados. Aquí primer instrumento se llama pequeño reloj del sol. Este es reloj solar. En este reloj puede mostrar tiempo del local de Jaipur. Hay una diferencia, tiempo del local en tiempo del nacional. Diferencia mínimo 10 minutos, máximo 41 minutos. Y dependiendo posición del sol. En este reloj está dividido dos partes, parte A y parte B. Hay una pared, que significa meridiana del local. Ahora vamos a ver cómo funciona este reloj. En este reloj está de dos partes, parte A y parte B. Hay una pared que significa meridiana del local. Mira ahí arriba, de lengua de hindi, el número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por la mañana y de la tarde en otro lado. Mira, aquí escrito 10, aquí escrito 11. Aquí cada mármol una hora. Está dividido 4 partes en 15 minutos. En cada 15 minutos, está 3 partes, 5 minutos. En 5 minutos, está 5 partes, 1 minuto. Y cada 1 minuto es 3 partes, 20 segundos. En este reloj tiene precisión 20 segundos. Ahora la sombra de la pared que está acá. Mire la sombra de la pared que está acá. Mire aquí escrito 11, son las 11 y 15 y 30, 45, 6, 7, 8 y 9. Son las 11:49. Son las 11:49 tiempo de solar. Hoy la diferencia tiempo de local en tiempo de nacional es acá 36 minutos en más 36 minutos. Son las 12:25. Podemos ver. Son las 12:25. Tiempo de nacional. Después de media de sol, la oeste parte sombra de parte en otro lado. Por la mañana y de la tarde. Bueno, no puedo mostrar no sé qué bien o no, pero ahora sí un poco, vamos a cerrar. Mira, 12 y 25 y 6, más o menos. Míralo. Más o menos. Horario justo, correcto, que nuestro amigo está explicando a nosotros. Muy bien, vamos a conocer ahora, justo atrás de Gaurav. Si vas a ver ahí, tiene el reloj más grande, ¿no? Este es más pequeño reloj. Este reloj tiene precisión de 20 segundos. Mira, hay el más grande reloj del mundo en precisión solo 2 segundos. Aquí la sombra mueve cada 20 segundos. Hay la sombra moviendo cada 2 segundos muy rápido. Este es el espejo del cielo. En este instrumento nombre de Jay Prakash Yantra.
Jai Prakash Yantra, Jai significa Maharaka Jai Singh, fundador de Jaipur. Prakash significa luz and Yantra significa instrumento. En este instrumento está dividido dos partes, parte A y parte B. Aquí falta de mármol está ahí. Está ahí, falta de mármol está acá, complementario, como mi mano. Primero de juntos, complemento. Él no puede bajar para calculación, para ver. Por eso, Maharaja, este instrumento está dividido en dos partes. Por eso, este instrumento funciona alternativamente. Una hora funciona esta parte, una hora funciona otro lado. Este instrumento tiene un ángulo 360 grados y 90 grados situado en helios. Eso da plato de metálico de central. ¿Qué significa de sol? En este instrumento usa para calcular del signo zodiaco actual. Signo del zodiaco. Mire sombra de mi mano. Mire sombra de mi mano, esta línea. Esta línea, línea de Ecuador. Línea de Ecuador en 6 signos zodiacos abajo de línea de Ecuador. Mire sombra de mi mano. Abajo de línea de Cáncer, trópico de Cáncer. En 6 signos zodiacos de arriba. Mire la sombra de mi mano, arriba de línea de Capricornio. So, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio en línea de Ecuador. En esos 2 días en el año, 21 de marzo y 23 de septiembre, Sol está de línea de Ecuador. 2 días, sombra de plato cae solo de línea de Ecuador. Día-noche igual. En 21 de junio, sombra de plato cae de abajo, línea de Cáncer, trópico de Cáncer. Día más larga, noches más corta. 22 de diciembre, de sombra de plato cae de arriba, de Capricornio. Día más corta, noche más larga. Y ahora la sombra de plato cae está ahí. Míralo de sombra. So, ahí está escrito en lengua de Hindi, signo zodiaco de Mean en the Pisces. So, este mes es signo zodiaco de Pisces. Desde 21 de febrero hasta 21 de marzo. Un mes, todos los niños nacen del mundo en signo zodiaco Pisces. En signo zodiaco cambia un mes. En este instrumento usa para calcular ascendente. Ascendente cambia cada 2 horas y dependiendo de hora de nacimiento. So, mire la sombra de plato que está ahí. En línea de cruza, ahí está escrito en lengua de Hindi, the Mean and the Pisces. So, ahora niño nace en Jaipur, signo zodiaco Pisces y también ascendente Pisces. Pero ahora niño nace en otro lugar, España, Madrid, Barcelona, México, Inglaterra, signo zodiaco igual, pero ascendente de diferentes. Y dependiendo de hora de nacimiento, también del lugar. Y ahora vamos a hablar ahora que esta no está funcionando porque no tiene la sombra. Sí. Y enfrente que ahí tenemos. So, hay 12 signos zodiacos, casi cada signo zodiaco, hay de astrólogo para calcular, para hacer carta astral, horóscopo, carta natal. Muy bien, entonces esta es los horóscopos que podemos calcular aquí y ahora vamos a ver el reloj más grande que está ahí. Este es el más grande reloj del mundo. Por la mañana y de la tarde, en otro lado. En pequeño reloj, de cada mármol una hora. Aquí 4 mármoles una hora. Aquí cada pieza 15 minutos. En 15 minutos está dividido 15 partes, cada 1 minuto. Y cada 1 minuto está dividido 10 partes, 6 segundos. En cada 6 segundos está dividido 3 partes, 2 segundos. En este reloj tiene precisión 2 segundos. So, ahora la sombra de pared que está ahí. Míralo de sombra de pared. En muy cerca a la derecha es que son las 12. Son las 12 menos 2. Son las 12 menos 2 tiempo de solar más 36 minutos. So, son las 12 y 34, más y menos. Podemos ver. Después de medir eso, la otra parte sombra de pared en otro lado. Muy bien. ¿Vale? ¿Claro? Bueno amigos, ya nosotros terminamos este monumento y este es un monumento tan difícil de explicar, solamente los guías locales
puede explicar. Y yo estoy haciendo vídeos en español, pero hay guías locales o mismo que pueden encontrar en la puerta donde ustedes van a mostrar este billete para entrar dentro. Hay guías que hablan. ¿Cuántas lenguas hablan aquí, Gaurav? ¿Cuántos tipos de guías? Tres lenguas. Mira, 3 lenguas: español, Un poquito de italiano. italiano Japanese. y japonés. Aparte de esta, hay otros guías también que habla francés, italiano, no sé, bueno, bastante inglés. Casi todos los guías hablan aquí. Entonces, cuando usted viene aquí, hay Gaurav, si es castellano, o si japonés, o si esta es de italiano. Bueno, puede usar servicio de él. Él siempre ustedes van a encontrar en la puerta de la entrada. Y restos voy a poner números y un email ID del señor, si puede llamar también. Y sin guía, este monumento es un poco difícil conocer y entender. Entonces, por favor, cuando viene, si quieres disfrutar seguro, viene y disfruta este monumento. Nos vemos en próximos vídeos. Namaste. Namaste. Bueno, muchas Hola. gracias, amigo. Muchas gracias.